con un modelo totalitario para promover la violencia y la destrucción de la democracia en América Latina, con sus aliados en los distintos países, que sería el Partido Comunista, el Partido Socialista y el MIR en Chile. Bueno, ¿y no hay una posibilidad que eso sea sobreviniente o eso lo tenía en la cabeza Fidel Castro en el año 58, justo antes de entrar al poder el 1 de enero del 59? Obviamente la historia es un poco más compleja. Y quería asesinar a los 18.000, 25.000 o 27.000 ejecutados políticos en el paredón, y eso lo tenía planificado y está aceptado por los aliados internacionales. Bueno, yo creo que la historia es mucho más compleja y en ese sentido yo creo que una posibilidad es tomarlo a nivel partisano y explicar las cosas de una manera súper fácil y súper clara y nítida. Y monocausal. Y como teleológica, que se sabe el comienzo y ya se sabe absolutamente cómo va a terminar. Y otra de hacerla de una manera que es mucho más compleja, más difícil de entender, con más vericuetos, pero que es como es la historia en realidad, pues la historia es mucho más compleja en la realidad. Te pongo un último caso. Y la Revolución Francesa, ¿qué se quería el 14 de julio? ¿Se quería evitar las alzas de precios? ¿Se quería mayores libertades sociales? ¿O se quería guillotinar al que pensara distinto? Yo creo que hay que ser más maduro en la discusión intelectual histórica, porque si no, no se va a entender el problema que se enfrenta. Y en ese sentido también es importante hacer una reflexión con esta perspectiva histórica de 50 años de una pregunta que muchas veces uno escucha en los foros, que no se detiene a evaluar lo suficiente, que es sobre si el 11 de septiembre era inevitable o no, por ejemplo. Y yo más de alguna vez lo he conversado con el historiador Alejandro Francisco, que estamos conversando en este martes de historia, sobre algunos de los factores que hacen pensar que, claro, podría haber sido evitable el 11 de septiembre, sí, pero hay una serie de situaciones fácticas, digamos, que se van sucediendo que hacen pensar que este hecho del 11 de septiembre viene a ser parte de un contexto en el cual se fue perdiendo, por ejemplo, el respeto por la democracia de los distintos sectores, se fue validando la violencia, teníamos una crisis económica brutal, hubo algunas salidas democráticas que nunca se tomaron, los partidos de gobierno de la Unidad Popular le asfixiaron prácticamente todas las salidas al presidente Allende. Por tanto, digamos, hay muchas causas más que hacen explicar que esto fuera una situación posible, y uno siempre puede decir que no era inevitable, pero todas las cartas se alinearon en ese sentido. Sí, yo lo primero es que encuentro que esa discusión está abierta, o sea que se puede sostener que era inevitable o se puede sostener que no era inevitable. Hay un libro muy bonito, breve, inteligente, bien hecho, que publicó el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que el libro me parece que se llama Era, paréntesis, cierre paréntesis, evitable el 11 de septiembre o el golpe de Estado. Escriben, entre otros, voy a nombrar a dos que me acuerdo en este minuto: Andrés Pascal Allende, del MIR; Sergio Vitar, de la izquierda cristiana, ministro del presidente Allende, con quien conversé el tema, además. Y obviamente es un tema súper discutible, pero era inevitable. Una posibilidad es que era evitable. Bueno, y si era evitable, ¿por qué no se evitó? ¿Y quién es el que tiene más responsabilidad en evitarlo? Obviamente tienen más responsabilidad los que gobiernan que otros. Segunda posibilidad, si era inevitable. Bueno, ¿y por qué se hizo inevitable? Porque esto no estaba predestinado a terminar con un golpe de Estado. Exacto. Pese a que los distintos sectores políticos hablaban sistemáticamente de un eventual golpe de Estado o una guerra civil. ¿Qué es lo que pasa en 1973? Que ante la polarización política que vivía el país, termina siendo una opción y quizá la más factible, el golpe de Estado. Primero, que una fórmula de solución del conflicto político es la elección de marzo de 1973. Elección parlamentaria. Elección parlamentaria. Si la oposición hubiera tenido 2/3 en el Senado, podría haber sacado al presidente Allende por vía institucional, perfectamente constitucional, sin golpe de Estado. No tuvo el 55%. O sea, ganó la elección, pero no con una mayoría suficiente. Si el gobierno hubiera tenido mayoría en ambas cámaras, o sea, más de la mitad en ambas cámaras, podría haber avanzado una vía chilena al socialismo, o sea, con leyes que favorecieran su programa. No tenía mayoría en ambas cámaras, no tenía mayoría en ninguna.
No obstante que sacó más votos que la elección anterior. Sacó un porcentaje adicional. No, sacó menos votos que la elección anterior, que fue la de abril del 71, que fue municipal. Ahí sacó 49%. Aquí se produjo una baja del 49%. Pero me refiero que la elección parlamentaria anterior. Claro, no es comparable porque ahí participó el FRAP, que era el Frente de Acción Popular, y que estaba el socialismo con el comunismo, y por otro lado estaba el Partido Radical, y el MAPU no existía, de manera tal que era distinto. Pero sí, podríamos decir que igual si tú lo sumas esas fuerzas, sacó más la Unidad Popular ahí, no mucho más, pero... Era lo que decían Boloya Teitel, decía... Lo que pasa es que lo que dice Boloya Teitel no es, la Unidad Popular ahora tiene más senadores que ayer, la Unidad Popular ahora tiene más diputados que ayer, la Unidad Popular ahora tiene más votos de los que obtuvo Salvador Allende el 4 de septiembre. Claro. Y esas tres cosas son verdad. Claro. Esas tres cosas sí son verdad. Pero no tenía la mayoría en ambas cámaras. O sea, tenía minoría en ambas cámaras. Exacto. Y una minoría clara, consistente. Fracasó la fórmula electoral. Después, ¿qué otra fórmula se podría haber revisado? Un acuerdo con la democracia cristiana. ¿Era posible un acuerdo con la democracia cristiana? Por cierto, ya desde 1970 se estaba hablando en eso. Piensa tú que en el Congreso de la Democracia Cristiana, en que se decide negociar el Estatuto de Garantías con la Unidad Popular para eventualmente votar por Salvador Allende en el Congreso Pleno, tú sabes que una posición era integrarse al gobierno de la Unidad Popular, integrarse formalmente. No se hizo. Tampoco lo quería Allende, tampoco lo querían los partidos de la Unidad Popular. Ya, pongámosle que no hubiera habido un acuerdo tan profundo de integrarse al gobierno. ¿Podría haber habido un acuerdo menos comprometedor? Sí. Oye, mira, estas 5 cosas las comprometemos, estas 6 cosas no se hacen, y en estas 10 cosas, libertad. Cada uno sostiene lo que quiera. Bueno, se reunió el presidente de la Democracia Cristiana, Patricio Aylwin, el 30 de julio y el 17 de agosto, esta segunda vez en casa del cardenal Raúl Silva Enrique, con el presidente Salvador Allende, y fue un fracaso. O sea, no se llegó absolutamente a nada. Según Aylwin, parecía no comprender Allende la gravedad de la situación en que se encontraba el país, o eventualmente estaba maniatado el presidente Allende por los partidos de la Unidad Popular. Segunda fórmula, acuerdo con la democracia cristiana. No hay acuerdo con la democracia cristiana. Tercera posibilidad, podría haber renunciado el presidente Allende. Alguien dice, oye, pero ¿cómo le va a exigir la renuncia si es el presidente democrático de Chile? No se le exige por ser presidente democrático, por haber llegado constitucionalmente al poder. Se le pide, que es una posibilidad en medio de la crisis. No es por otra razón. Entonces, para evitar males mayores. Cosa que ya habían hecho otros presidentes de la historia. Un director supremo, Bernardo Higgins, en 1823, en enero. Arturo Alessandri, en 1925. Carlos Ibáñez del Campo en julio del 31. Y fíjate que cuando le pregunta a Luis Correa Prieto a Carlos Ibáñez del Campo por qué renunció, él da 4 razones. Una de las 4 es para evitar mayor derramamiento de sangre. No quería que hubiera derramamiento de sangre. O sea, es una posibilidad. ¿Es el ideal? Obvio que no. No es una buena fórmula, pero es una posibilidad. 4. El presidente Allende el 9 de agosto hizo un cambio de gabinete. Se llamó el Gabinete de Seguridad Nacional. Dijo, esta era la última posibilidad que tenía Chile de tener un... Integró nuevamente a los militares. No a los militares, a los comandantes en jefe de la Fuerza Armada y general director de Carabineros. Y dijo que era la última posibilidad que tenía Chile de evitar la guerra civil y un montón de cosas. El gabinete con integración militar, el Gabinete de Seguridad Nacional, fracasó. O sea, se acabó. Pocos días después. O sea, duró 8 días hasta que renunció el comandante en jefe de la Fuerza Aérea. O sea, fracasó esa forma. ¿Cuál va quedando? Dicen, Allende podría haber llamado un plebiscito. No podría haber llamado un plebiscito constitucionalmente. Podría haber llamado un plebiscito sobre las 3 áreas de la economía, se había pasado la fecha. Podría haber hecho un plebiscito para ver si se quedaba o se iba. Tendría que haber hecho una reforma constitucional al respecto. Al 11 de septiembre de 1973 no lo había hecho. El 10 de septiembre sabemos que lo conversó con cercano. Yo entrevisté a Sergio Vitar y me contó él que estuvo en la mañana del 10 de septiembre con el presidente Allende, y él dijo que iba a llamar un plebiscito. Lo mismo dice Joan Garcés. El llamado iba a ser en la tarde, el 10, no se hizo en la tarde del 10, se corrió para el 11 teóricamente, iba a ser el del Estado, no se hizo. Pero eso no iba a ser un llamado a plebiscito, iba a ser teóricamente un llamado a una reforma constitucional para hacer un plebiscito. Y aún así, si hubiera sido un llamado a plebiscito, lo que dice Joan Garcés es que cuando le preguntaron a Allende, ¿y de qué es lo que es el plebiscito? Esa masa yo me la guardo, dijo Allende. Entonces, ¿era inevitable?
Hay otra fórmula que sugirió, para ir terminando, el general Carlos Pras. Dijo, pida permiso constitucional y se retire el país. De ninguna manera, dijo Allende. Entonces se van acabando las distintas vías de solución del conflicto político. ¿Hace que eso sea inevitable? Bueno, al menos fracasaron las fórmulas que se habían visto para que hubiera una solución institucional o distinta al conflicto político, según el Partido Comunista y el propio Allende y otros, existía el riesgo de una guerra civil. ¿Iba a haber guerra civil? No lo sabemos. Según Patricio Aylwin, por ejemplo, Eduardo Frei Montalva y otros, lo que hizo el golpe de Estado fue evitar la guerra civil. No lo podemos saber. Estamos conversando con Alejandro San Francisco en una edición de día martes de Historia. Vamos a nuestra primera pausa y ya volvemos en Nuevas Voces. Estamos de regreso conversando con el profesor Alejandro San Francisco en el martes de Historia de esta semana, a propósito de los 50 años del 11 de septiembre de 1973, pero antes de profundizar en nuestra conversación, queremos saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. Enel. En Habitat, tu proceso de pensión lo puedes iniciar 100% online. Es accesible, confiable y con la asesoría personalizada de siempre. Y hoy les tengo una noticia diferente porque la cuenta corriente digital de BCI, la que no te pide requisitos y que puedes sacar hoy mismo desde tu teléfono, también es para pymes. Si estás buscando un apoyo que te permita acceder a mejores soluciones financieras y herramientas para tu negocio, la cuenta corriente digital PYME es para ti. Ábrela hoy, úsala hoy. Estamos conversando con Alejandro San Francisco y en la pausa, un tema que yo creo que es muy interesante compartir con ustedes es conversar sobre qué pasaba a estas alturas, hace 50 años atrás. ¿Qué pasaba el 18 de julio en adelante, más o menos este mes, ¿cierto? En el mes de julio de 1973. ¿Qué es lo que sucedía en Chile hace 50 años, Alejandro San Francisco? Qué buena pregunta, doctor. Yo diría que uno podría... Estamos en la mitad de dos hitos, que son el 29 de junio, que había sido el tanquetazo, y el 30 de julio, que fue la reunión del presidente Allende con el presidente de la democracia cristiana, Patricio Aylwin. Fíjate que entre medio yo destacaría dos cosas que son bien potentes y que son indicativas del momento que vivía Chile. El primero, el 11 de julio hubo una sesión especial en el Senado para analizar la situación del país, la ley de control de armas y otros temas. Y allí el senador Aylwin planteó una situación muy, muy dramática, una coyuntura muy terminal, que básicamente sostenía dos o tres cosas. La primera es que los chilenos habían perdido fe en la democracia. O sea, se había generado una situación tal de descalabro económico, social, de crisis política, que los chilenos estaban perdiendo o habían perdido la fe en la democracia. Lo segundo es que cada vez más personas pensaban o estimaban que en Chile debía haber una dictadura militar que solucionara esta situación que estaba viviendo Chile. Que obviamente no era la posición que quería Patricio Aylwin, sino que esto tuviera una solución institucional. Pero que los chilenos estaban viendo que esta solución institucional no llegaba. Entonces, yo creo que ahí hay una cuestión que es crucial, o sea, que es terminal, que es muy dolorosa. Piensa tú que estamos a 11 de julio, o sea, exactamente 2 meses antes del 11 de septiembre de 1973. Y la semana siguiente, esto vendría a ser ayer, el 17 de julio, el
el líder del MIR, el secretario general del MIR, Miguel Enrique, dio un discurso muy, muy importante, de los muchos discursos que dio en esas semanas, en actos masivos, muy importantes, muy carismático. Miguel Enrique, cuando lo presentaban, la gente se ponía a gritar, pueblo, conciencia, fusil. Y MIR, que no era de la UP, pero que era absolutamente relevante en el movimiento histórico de la izquierda en ese minuto. El MIR no era de la Unidad Popular, pero sí marcaba la opinión pública y definía posiciones. Por ejemplo, el MIR señalaba quién era revolucionario y quién era reformista. Y obviamente ser descalificado por el MIR era un mal negocio. El que enfrentaba al MIR con mucha fuerza era el Partido Comunista, que los calificaba de ultraizquierdista o ultras. Y en numerosos artículos en la revista Principios, que era la revista del Comité Central del Partido Comunista, denuncian al ultraizquierdismo, citando a Lenin, como una enfermedad infantil del comunismo. Y es un debate muy, muy interesante. Ahora, ¿qué dice Miguel Enrique en alguna de estas intervenciones? Dice, se acaba el tiempo de las ilusiones reformistas de la revolución sin costo social. Primera idea. La ilusión reformista o revolución sin costo social sería la postura de la Unidad Popular. Las leyes de hierro de la lucha de clases terminaron por imponerse e hicieron trizas los sueños reformistas. Y por eso lo que debiera ocurrir ahora, ante eso, es el desarrollo de la auténtica revolución, que es la revolución proletaria, la revolución campesina, de acuerdo a las leyes de la historia. Eso yo creo que es crucial. Y él dice, en Chile no ha fracasado la revolución, porque a esa altura muchos decían, oye, pero la revolución fracasó. Miguel Enrique dice, no, si la revolución no ha fracasado. Lo que ha fracasado es el reformismo, es decir, el camino que se ha elegido para hacer la revolución. Y por eso hay que seguir el camino de la auténtica revolución. Y esto exige tener decisiones más claras, acelerar el proceso. Básicamente había una tensión que graficaba muy bien el Partido Comunista con el Partido Socialista entre avanzar sin transar, que sería la tesis del PS, con consolidar para avanzar, que sería la tesis del Partido Comunista. El MIR estaría en la tesis del Partido Socialista, obviamente, en una tesis más dura. Ese era el escenario. Y después, obviamente, sea por interés propio, interés de la democracia cristiana o de la Iglesia Católica, se gesta esta reunión del 30 de julio entre el presidente de la República y el presidente de la democracia cristiana. Ahora, es interesante que si bien el MIR tenía este antagonismo con el Partido Comunista y recibía estas duras críticas incluso de tratarlos de infantiles, ¿cierto? O infantilismo, el Partido Comunista, el MIR, sí tenía una amplia influencia en el Partido Socialista e incluso habían algunos doble militantes socialistas y miristas. Así es, no cualquiera. Y no cualquiera. No, la hija del presidente Allende, la Tati Allende, era una persona que circulaba por el MIR y por el Partido Socialista. Era una situación relativamente habitual que vieran esa unidad. Y de hecho la campaña a senador de Carlos Altamirano en 1973 recibió el apoyo del MIR. O sea, el MIR no llevó candidatos y no dio apoyo a listas, sino que a candidatos específicos. El eslogan de campaña de Carlos Altamirano era decisión revolucionaria y recibió el apoyo del movimiento de izquierda revolucionaria MIR. Ahora, ahí también es interesante darse cuenta de que esta teoría, ¿cierto?, de ir de alguna manera agudizando las contradicciones y acelerar la historia, era de que también trataba de alguna manera de reivindicar el MIR, es decir, de poder utilizar la condición de inestabilidad que había en el país para, tomarse el poder y avanzar en una verdadera revolución. O sea, esta como respuesta que dio un poquito intermedia a Fidel Castro cuando dijo que lo que Chile era un proceso revolucionario y no una revolución, le hacía mucho sentido. Me imagino al MIR que quería avanzar hacia una verdadera revolución socialista y no simplemente estas transacas reformistas que habían demostrado que no se iba a poder alcanzar el poder total como se quería. Lo que pasa es que tú planteas un tema central. ¿Cuál es el objetivo de la revolución? El objetivo de la revolución es transformar
transformar las estructuras de poder o la correlación de fuerzas de poder. Entonces, eso es lo que desata es una disputa ideológica, una lucha por el poder, una genuina participación popular, pero tiene que terminar en algo. ¿Y qué es ese algo? La transformación del orden social existente. Lo dice Marx al final del manifiesto comunista. Los comunistas repugnan de ocultar sus puntos de vista, cuáles son la subversión violenta del orden social existente. Tiene que cambiar el orden social existente. Segundo, en historia está absolutamente demostrado que las revoluciones provocan una aceleración del tiempo histórico. O sea, lo que pasa en un mes es lo que en otras ocasiones sucede en 2 años, 5 años. O sea, se produce una aceleración efectiva del tiempo histórico. Y cuando tú haces una revolución a la chilena, tú avanzas y vas deteniendo la revolución a la vez. O sea, es un proceso que es medio curioso. ¿Por qué? Porque por un lado hay una aspiración al poder total, hay una decisión de consolidar el poder total, pero por otro lado hay un sector de la revolución, de la Unidad Popular, que respeta las normas de la democracia burguesa o que es combinado a respetar las normas de la democracia burguesa. Y eso genera una contradicción interna que es muy compleja y que evidentemente es una especie de vacío permanente en el proceso revolucionario chileno. Nos tenemos que ir a nuestra última pausa, pero no puedo dejar de comentar este concepto que usted dice, Alejandro, de la democracia burguesa. Cuando algunos, como el presidente de la República, dice que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, es inevitable mostrar el contraste de que los sectores de izquierda, como los que él tanto reivindica, hablaban de democracia burguesa de manera despectiva a lo que hoy día nosotros consideramos, ¿cierto?, la democracia plena, porque era una democracia sometida al capital, sometida a los poderosos. Vamos a ir a nuestra última pausa y ya volvemos con el profesor Alejandro San Francisco en este martes de historia aquí en Radio Agricultura. Estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con el profesor Alejandro San Francisco en este martes de historia, y ayer causó una grata alegría entre nuestros seguidores en redes sociales de poner un video recordando dichos del presidente y contrastándolo con lo que pensaba actualmente a propósito de los 30 años, y hemos decidido en este último bloque también poner otros dichos de otro expresidente de la República que fue protagonista también de la historia y de quien queremos hablar en este último bloque a propósito de un libro que se presentó la semana pasada, del expresidente Patricio Aylwin, y cuál es su visión a propósito de las causas que llevaron a llegar al 11 de septiembre de 1973. Vamos a escuchar. Como presidente del Partido Demócrata Cristiano, ¿cuál cree usted que fueron las causas que provocaron la acción de las Fuerzas Armadas? Tal como lo hemos dicho en varias declaraciones, nuestra opinión es que la crisis económica, el intento de la Unidad Popular de acaparar el poder por cualquier medio, el caos moral y la destrucción institucional a que habían llevado el gobierno del señor Allende al país, provocaron un grado de desesperación y angustia colectivo en la mayoría de la población de los chilenos que precipitaron este pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos el convencimiento de que la llamada vía chilena de construcción del socialismo, que empujó y enarboló como bandera a la Unidad Popular y exhibió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada. Y eso lo sabían los militantes de la Unidad Popular y lo sabía Allende. Y por eso ellos se prestaban, a través de la organización de milicias armadas, muy fuertemente equipadas, que constituían un verdadero ejército paralelo, para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder. En estas circunstancias, pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista. En estas circunstancias, pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó. Ahí estaban las declaraciones del expresidente Patricio Aylwin haciendo su evaluación sobre las causas del 11 de septiembre, radicalmente distintas a las que hemos comentado que ha dado, por ejemplo, el gobierno de Chile. ¿Cómo lo ve Alejandro San Francisco esta declaración de Patricio Aylwin? Yo creo que hay dos cosas que son distintas en la declaración de Patricio Aylwin. Una que me parece que es bastante
objetiva y que se puede medir, la otra es bastante subjetiva y es más compleja. La que es objetiva es parte de lo que hemos ido hablando acá, o sea que el caos económico, la búsqueda del poder total, la existencia de grupos armados y otros, hacían presagiar o imaginar que esto se iba a resolver por la fuerza de una manera muy, muy dramática para Chile. La segunda, la que es más complicada, es cuando él dice que las personas de la Unidad Popular se aprestaban a tomar el poder por las armas. Ahí me parece que la evidencia no es esa, pero además hay una carga subjetiva, que eso es lo que querrían hacer, o sea, para instaurar el poder total. Ahora, muchas veces habían dicho efectivamente contra los principios de la democracia que querían el poder total. En la democracia, por definición, los poderes son parciales, están limitados, tienen contraparte, y es bueno que así sea. Es un objetivo de la democracia que así sea, que haya alternancia en el poder y todo eso. Es parte de la torpeza de administrar el poder temporal, el poder político, como si fuera una etapa para la conquista del poder total, que es propio de las sociedades que no son democráticas. Entonces, yo en eso tengo ese pequeño matiz con Patricio Aylwin en su análisis. Lo que pasa es que responde al momento histórico. En ese momento había una sensación en muchos sectores de que efectivamente había un interés de la Unidad Popular en implantar por las armas una dictadura totalitaria, y que eso lo evitó la acción de las Fuerzas Armadas del 11 de septiembre de 1973. Bueno, la figura de Patricio Aylwin es una figura absolutamente relevante en la historia de Chile a propósito del 11 de septiembre, pero también de su liderazgo en la democracia cristiana y posteriormente también de la Concertación y de su presidencia. Muchas de las personas que nos escuchan son jóvenes y que no tienen tan clara su opinión o detalles sobre la figura del presidente Aylwin, y como lo hicimos hace algunas semanas atrás aquí en Nuevas Voces, me gustaría, Alejandro, si nos puede contar en 5 minutos sobre la figura de Patricio Aylwin. Patricio Aylwin es una de las figuras más importantes de la historia de Chile contemporáneo. Nació en 1918 y hacia la década del 60 se había transformado en uno de los líderes principales de la democracia cristiana. Varias veces fue presidente del Partido Demócrata Cristiano, en un sector que se conocía como los freístas, frente a las alternativas que eran los rebeldes y los terceristas, de manera que eran los más leales, los más cercanos a Eduardo Frei Montalva. Entre 1970 y 1973, Aylwin había defendido la tesis del camino propio para las elecciones de 1970, y durante la Unidad Popular fue un duro contradictor del gobierno de la Unidad Popular, particularmente porque entendía que este tenía un sello que lo llevaba a la conquista del poder total. Ya en 1970, Aylwin había sostenido una frase notable para explicar por qué era necesario un estatuto de garantías constitucionales. Era para evitar las más flagrantes violaciones a las normas de convivencia democrática en que suelen incurrir los regímenes dominados por el Partido Comunista. Entonces, esa era una cuestión clave. En 1973, en las elecciones de mayo, fue elegido presidente de la democracia cristiana frente a Renán Fuentealba, que ocupaba el puesto hasta ese momento. Y la tesis de Aylwin nuevamente fue muy clara: a no dejar pasar una al gobierno, que era como pasar de las palabras a los hechos. Y de ahí en adelante se convirtió en una figura crucial. Se reunió 2 veces con el presidente Allende a fines de julio y el 17 de agosto, y también fue una figura clave en articular la posición de la democracia cristiana, que yo diría era una posición muy nítida de oposición a la Unidad Popular, pero que no quería un golpe de Estado ni una resolución militar tipo guerra civil. Sin embargo, el 22 de agosto de 1973, con conocimiento de Aylwin, diputados de la democracia cristiana presentaron el famoso acuerdo de la Cámara de Diputados sobre el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República, que señalaba que el gobierno del presidente Salvador Allende se había puesto al margen de la legalidad por buscar el poder total, destruir el Estado de Derecho y la democracia, y violar 2 principios fundamentales del constitucionalismo, que era el principio de separación de poderes y los derechos fundamentales, y pedía a los ministros miembros de las Fuerzas
Armadas y de Carabineros que pusieran fin a las situaciones de hecho refería. El presidente Allende estimó que esto era un llamado a un golpe de Estado. Podría decir una última cosa. El 8 de septiembre, el presidente de la democracia cristiana, Patricio Aylwin, hizo un análisis con los presidentes provinciales de la democracia cristiana sobre los caminos a seguir, y una de las posibilidades que se esbozó fue la planteada por Edgardo Benninger, era que todas las personas que tuvieran cargo de elección popular renunciaran a dichos cargos y que hubiera elección nuevamente en Chile. Esto implicaba que renunciaban todos los demócratas cristianos a sus cargos, pero también tenía que renunciar el presidente de la República y otras figuras. Ya era demasiado tarde, sin embargo, y no se pudo llegar a una fórmula de ese tipo. Quiero terminar con dos cosas que tienen la misma naturaleza y que para un historiador es fascinante. Primero, que Aylwin escribía mucho, escribía cartas, libros, por ejemplo, lo vamos a ver luego, escribió un libro sobre la Unidad Popular, escribió después un libro, El Reencuentro de los Demócratas, que es la historia de la concertación y la Alianza Democrática y la lucha contra Pinochet entre 1973 y 1990. O sea, es un gran escritor, un gran investigador. Pero paralelamente la Fundación Patricio Aylwin ha hecho un trabajo extraordinario de documentación. Si uno va al archivo Patricio Aylwin en internet, tiene realmente una cantidad de información que es una mina de oro, trabajo que han hecho los investigadores y dirigentes de la Fundación Patricio Aylwin, y es un trabajo admirable y que vale la pena reconocer. Bueno, y en el par de minutos que nos queda tenemos que cumplir con una tradición de este programa, ¿cierto?, de Nuevas Voces y sus martes hoy día de historia, que es la recomendación de libro. Y a propósito de lo que pasó hace algunos días atrás, en que se presentó este tomo 1 inédito sobre la evaluación de la Unidad Popular que tenía el expresidente Patricio Aylwin, quiero que nos cuente, Alejandro, esta recomendación que nos trae. Efectivamente, a propósito de tu última pregunta, la recomendación es este libro de Patricio Aylwin, La experiencia política de la Unidad Popular 1970-1973. Es un libro que terminé la semana pasada, se presentó el martes de la semana pasada. Es un libro de 741 páginas, extraordinario, o sea, un libro documentado, con referencias de prensa, de libros, de reuniones que tuvo Patricio Aylwin, realmente con una información privilegiada de lo que ocurrió en esos 3 años de la Unidad Popular. Ciertamente es un libro que toma posición, es el libro de un opositor al gobierno del presidente Salvador Allende, pero yo lo que creo que hay que hacer es leer distintas miradas historiográficas de historiadores que han escrito y miradas de actores políticos. Este libro es un trabajo excepcional que comenzó a escribir Patricio Aylwin en 1974 y que gracias a Editorial Debate y al trabajo de la Fundación Patricio Aylwin, hoy lo tenemos disponible para las personas que están preocupadas de los 70 años, de los 50 años, de cómo podemos informarnos más de lo que está pasando. Yo creo que este es un libro sin duda muy interesante y que publicó hace unos días en la Universidad de Chile la Fundación Patricio Aylwin y la Editorial Debate. La experiencia política de la Unidad Popular de Patricio Aylwin de 1970 a 1973, la recomendación de Alejandro San Francisco. Nosotros nos vamos corriendo para terminar este día martes. Muchísimas gracias, Alejandro, por habernos acompañado. Quédese en Agricultura porque ya viene Deportes en Agricultura. Que esté muy bien, nos vemos mañana. Chao.